Buenas tardes, nuestra cordial bienvenida para todos y cada uno de ustedes a esta conferencia magistral internacional que nos ofrece la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo en mancomunión con la Universidad San Lorenzo Unisal. Agradecemos a la universidad por haberse acoplado a este hermoso evento que se ha organizado gracias al apoyo y a la participación constante de la Embajada de Cuba en Paraguay a través del señor embajador plenipotenciario de Cuba aquí en el Paraguay, el doctor Francisco Fernández. Así que un fuerte aplauso, señor embajador. Gracias por estar presente con nosotros. Le agradecemos este momento especial. Y aprovechamos precisamente para dar la bienvenida a nuestras autoridades que hoy nos honran con su presencia en este renovado Teatro Municipal de la ciudad de San Lorenzo, que lleva el nombre de don Alberto Sánchez Benítez. Un lleno total de alumnos y ciudadanos ávidos de comprender y conocer de lo que es este seminario que vamos a tener y conocer de lo que es la historia y conocer a José Martí y la República de Cuba. Quiero destacar muy especialmente la presencia del señor embajador plenipotenciario de la República de Cuba, el doctor Francisco Fernández Peña. Realmente destacamos su presencia. Igualmente, el señor viceministro de Educación y Cultura de la República de Cuba, el doctor Fernando León Giacomini. Muchas gracias, señor viceministro. Destacar igualmente en representación de la Universidad San Lorenzo Unisal nos acompaña el vicerrector de la universidad, el doctor Ricardo Verón Romero. Muchas gracias, doctor, por su acompañamiento. Igualmente a la doctora Sadi Bollino, que nos acompaña también en representación de la Unisal. Gracias, doctora, por ese acompañamiento constante. En representación del señor Intendente Municipal de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande, el licenciado Felipe Salomón Casola, hoy nos acompaña y nos honra con su presencia el director de Cultura, Educación y Deporte de la ciudad de San Lorenzo, el doctor profesor Virgilio Silvero Arevalo. Igualmente nos acompaña en representación del Ministerio de Educación y Ciencia nuestra querida supervisora del área de la ciudad de San Lorenzo, la doctora Anabela Rodríguez Cabello, supervisora educativa. Igualmente nos acompaña el embajador de Venezuela, hoy nos honra con su presencia igualmente el doctor Ricardo Capella. Muchas gracias, señor embajador de Venezuela. Hoy realmente San Lorenzo se siente engalanado con personalidades ilustres que hoy nos honra con su presencia y hoy sí nos sentimos como una ciudad universitaria honrados por estos personajes ilustres que hoy nos honra con su presencia en este templo del arte que es el Teatro Municipal de la ciudad de San Lorenzo. Quiero destacar igualmente las instituciones que hoy nos acompañan para esta conferencia magistral. Nos acompañan en representación del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, su director, el doctor David Galeano Olivera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la gente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Igualmente nos acompaña la Universidad del Sol. Muchas gracias a toda la gente de la Universidad del Sol. Gracias por estar presentes. Igualmente nos acompaña el ISPA. Muchas gracias a la gente del ISPA que está presente con nosotros. Y gracias también al Instituto de Formación Docente de la ciudad de San Lorenzo, capitán Agustín Fernando de Pinedo. Gracias por estar presente. Bien, a la UTCD, la Universidad ubicada también en la ciudad de San Lorenzo, UTCD, muchas gracias por estar presente con nosotros.
Y nuestro agradecimiento sincero a la gente de prensa y principalmente al periodista y conductor del programa Luis Aníbal López, que nos acompaña y transmite a través de sus redes de Facebook desde San Lorenzo para Paraguay y el mundo. Bien, vamos a iniciar en esta primera parte con un momento muy especial que se ha previsto antes de nuestra conferencia. La ciudad de San Lorenzo, a través del Poder Legislativo y así como el Ejecutivo, se siente honrado en recibir a tan ilustre ciudadano en la ciudad universitaria. Por eso ha creído justo y merecido nombrarle a través de una resolución de la Junta Municipal, por lo cual se declara visitante ilustre de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande al doctor Fernando León Giacomino, viceministro de Educación y Cultura de la República de Cuba, para la cual invitamos al señor director de Cultura para hacer la entrega, por favor, en el escenario. Primeramente vamos a invitar también a los demás ilustres ciudadanos que nos acompañan, si por favor se sirven acompañarnos en nuestra mesa. Señor embajador de Venezuela también, señor embajador de Cuba, doctor Ricardo Verón, doctor Abellino, por favor, si nos acompaña primeramente en la mesa. Bien, de esta manera entonces, a través de la resolución de la Junta Municipal de la ciudad de San Lorenzo y promulgada por el Ejecutivo Comunal, la firma del señor Intendente Municipal de la ciudad de San Lorenzo, se reconoce y se honra como ciudadano visitante ilustre de la ciudad de San Lorenzo al doctor Fernando León Giacomino, viceministro de Educación y Cultura de la República de Cuba. Igualmente, se le otorga la distinción de visitante ilustre de la ciudad de San Lorenzo al doctor Francisco Fernández Peña, excelentísimo embajador plenipotenciario de la República de Cuba ante el gobierno de la República del Paraguay. Igualmente, la Universidad San Lorenzo tiene el honor de distinguir con la medalla y la distinción máxima de la universidad a nuestros dos visitantes ilustres de la ciudad de San Lorenzo. El doctor Ricardo Verón Romero hará entrega de esa distinción. Primeramente, a nuestro embajador, el doctor Francisco Fernández Peña, distinción correspondiente de la Universidad San Lorenzo. Igualmente, la Universidad San Lorenzo Unisal distingue y honra por su presencia al doctor Fernando León Giacomino, viceministro de Educación y Cultura de la República de Cuba. Bien, muchas gracias. Pedimos al doctor ocupar su asiento porque en este momento vamos a honrarle a nuestros visitantes con el deleite de la mejor música del mundo. Nosotros lo consideramos así, la música paraguaya, como una de las mejores músicas del mundo. Y qué mejor que interpretada a través
de uno de los instrumentos más difíciles de interpretar, el arpa paraguaya, el instrumento de 36 cuerdas que tenemos nosotros un maestro de ese instrumento, un gran maestro, un gran profesor, un gran artista sanlorenzano que ha precisamente tomado por adopción a la ciudad de San Lorenzo, porque él es nacido en Artigas, pero por adopción a San Lorenzo lo ha tomado y hoy viene a honrar a nuestros ilustres visitantes con lo que él sabe hacer, con su talento a través del arpa. Recibimos entonces con ese merecido aplauso al profesor Walter Molina. Y nos va a interpretar el tema que nosotros lo hemos tomado también como característica de la ciudad de San Lorenzo, porque tenemos lo que es el tren lechero, nuestra identidad en la ciudad de San Lorenzo, y una creación de Félix Pérez Cardoso, precisamente escuchando el rugir de ese tren a través del arpa paraguaya. Muchas gracias, profesor, maestro del arpa, Walter Molina. Bien, y vamos a llegar a nuestro momento central. Para tal menester, quiero agradecer a nuestros invitados que nos acompañan. Voy a invitarles a que pasen a ocupar su lugar en la preferencia del auditorio. Y quedará con nosotros nuestro expositor, acompañado por el señor embajador de Cuba, que estaremos compartiendo nuestra conferencia magistral. Mientras, a ver si hay un lugarcito acá, hay lugares para los que están paraditos. Si pasan un poco más al frente, hay asientos todavía al frente, no estén parados ahí. Acá hay asientos,
Allá también hay asiento, pasen, siéntese, ocupen todos los lugares correspondientes. Y antes de ir a nuestra presentación de nuestro disertante, quiero ceder la palabra al director de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de San Lorenzo, en representación del señor Intendente Municipal de la Ciudad de San Lorenzo, a hacer uso de la palabra. Profesor. Necesito un traductor al profesor David, por favor, si me puede acompañar. Presentación de nuestro disertante, el ingeniero Dr. Giacomino. Así que lo recibimos con ese fuerte aplauso. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perdón que tengo la voz un poco tomada, pero es por hacer un gripe, el aire acondicionado, todo. En primer lugar quiero agradecer a la autoridad de la universidad y a la gobernación de San Lorenzo el honor que nos hacen al entregarnos estos reconocimientos que no queremos merecer, pero que trataremos de honrar en este rato que vamos a conversar con ustedes. Después de eso viene una mala noticia, y es que lo que yo les voy a ofrecer no es exactamente una conferencia magistral internacional, con el respeto de los amigos que me invitan, porque a lo mejor ustedes entienden por eso algo parecido a lo que entiendo yo, algo que se demora mucho, algo que es una verdad establecida, que me la vienen a decir y yo tengo que creérmela a pie juntillas, y esa no es mi intención. Mi intención es hablarle un poco de mi país, que se llama Cuba, y ustedes seguramente lo conocen, y tratar de motivarles un poquito, que salgan por esa puerta un poquito más motivados a conocer sobre Cuba de lo que entraron por esa misma puerta. Si yo logro eso en los 40 minutos que voy a tener de charla con ustedes y respondiendo las preguntas que ustedes me tengan la bondad de hacerme, me voy a dar por satisfecho. De manera que ese sería el objetivo, motivar en ustedes algún tipo de interés por Cuba. La motivación inicial de la conferencia es el legado de José Martí y de Augusto Roa Bastos. Estos son dos escritores extraordinarios de nuestros respectivos países, dos escritores y dos patriotas, tal como lo vemos nosotros. En el caso de José Martí, un poeta, ensayista, un pensador, uno del más grandes pensadores cubanos de toda la historia y el más grande líder revolucionario cubano del siglo XIX. Esta persona que vivió 41 años, escribió muchos artículos, periodista también, fue cónsul de Paraguay en Estados Unidos, un dato interesante, y dejó una profusa obra de periodismo, ensayo, literatura y especialmente una obra poética que les recomiendo, sobre todo un libro que se titula Versos Sencillos. Repito, Versos Sencillos. Ese poeta fue tan grande para nuestra historia que fue la inspiración de los jóvenes que en la década de 50 hicieron la revolución de 1959. Se dice, el líder de ese grupo, que se llamó Fidel Castro, dijo que Martí era el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, una fortaleza militar que ellos asaltaron el 26 de julio de 1953 y que fue el inicio de la revolución que triunfó el 1 de enero de 1959. Por otra parte, ese poeta fue tan grande que la distinción mayor que da el Estado cubano es la Orden José Martí, la cual fue entregada al destacado narrador y ensayista Augusto Roa Bastos, paraguayo, en visita a Cuba a principios de este siglo. Ese hombre, ese escritor gigante de ustedes, vivió más de 20 años, alrededor de 20 años en Argentina, vivió más de 20 años en París, vivió casi 50 años de su vida en el exilio, se puede decir que la mayor parte de su vida, y escribió la mayor parte de su obra literaria en el exilio. Nosotros en Cuba hemos publicado la que consideramos son dos de sus mejores obras. Hijo de Hombre, que es una novela de su etapa inicial, y Yo el Supremo, que es un libro
emblemático del tratamiento literario de las dictaduras, junto con otros dos libros que no viene al caso ahora de tenerme en ellos, pero es un clásico de la literatura latinoamericana, independientemente de que es un orgullo de las letras paraguayas. En este sentido, bueno, hay un enlace ahí, en el sentido que eran dos grandes humanistas, además de ser dos grandes escritores y dos grandes patriotas, eran dos grandes humanistas, o justamente por ser humanistas, fueron grandes patriotas, y yo creo que ese legado no se puede resumir en 40 minutos de conferencia. Por lo tanto, yo les propongo, les invito a que asistan a la Feria del Chaco Guaraní, donde va a haber especialistas que van a hablar in extenso de la vida y la obra de Augusto Roa Bastos, ese gran escritor paraguayo, y de José Martí, ese gran escritor cubano, y los dos grandes intelectuales latinoamericanos. Hecha esta introducción que pretende tomar como punto de partida el título de la conferencia, les quiero hablar un poco de mi país. Y no lo quiero hacer solamente con palabras, lo quiero hacer también con audiovisual, con 2 o 3 audiovisuales breves, de acuerdo con lo que nos permite el tiempo. De modo que ustedes puedan tener una motivación general de lo que es Cuba. Si pregunto aquí, ¿cuántos han viajado a Cuba? Probablemente pocos hayan viajado a Cuba. Si pregunto, ¿qué información tienen de Cuba? No nos alcanzaría la noche porque unos tendrían una información, otros tendrían otra y sería muy extenso. Pero si les pregunto cuáles son los rasgos más significativos por los que se conoce la cultura cubana en el exterior, podrían decirme que son básicamente 3: la música, la alegría o el humor y la sensualidad. Son 3 componentes de la identidad cubana que son ineludibles. Claro, dentro del humor cae también las distintas manifestaciones, las distintas maneras de enfrentar la adversidad. Dentro de la sensualidad cae también nuestra extraña mezcla de español y africano que se produjo en Cuba, y eso también explica buena parte del legado de la música cubana, que es una cosa que nosotros recibimos y transmitimos con la mayor fidelidad posible. Entonces, para comenzar, yo les quiero compartir un fragmento de una película cubana del siglo pasado que se llama La Bella de la Alhambra, pero no la historia de la película no importa tanto ahora, sino que esa película tiene un momento musical de 3 minutos y algo, de una canción que seguramente ustedes han escuchado en la voz de Caetano Veloso, una canción de un compositor puertorriqueño que se hizo muy famoso en Cuba y que mucha gente la da por cubana, que se llama Capullito de Alelí. Y quiero empezar con eso para que ustedes vean cómo se expresa ahí la sensualidad, el humor y la música, que son 3 elementos identitarios de Cuba y de su gente. Entonces, adelante. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmas mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú me lo sabes, Capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que la dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer, y que le dedico a Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú me lo sabes, Capullito de Alelí. Bueno, esa es la primera motivación, y a partir de ahí
mostrarle esos rasgos identitarios a través de una audiovisual muy breve, surge la pregunta, ¿qué cosa es Cuba? Bueno, Cuba es probablemente el país del que más se hable en el mundo. No lo vean como un gesto de chauvinista, que chauvinistas también somos, pero no es el caso. Para bien o para mal, es extraño llegar a un país y que alguien no sepa que existe otro país que se llama Cuba. Y eso, a veces la gente dice que es lamentable porque es por lo mal que se habla de Cuba. Otro dice que es bueno porque qué amor le tenemos a Cuba. Porque verdaderamente Cuba constituye un ejemplo para los pueblos de América por lo que ha ocurrido ahí a nivel de construcción social. Y por otra parte, Cuba es uno de los blancos preferidos de los medios adversos a toda revolución, de los medios adversos a todo aquel que se sabe del patrón, de la regla. Y lo único que ha hecho Cuba es tratar de construir su propia sociedad. Ese es el único delito que tiene Cuba. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, lo hizo con una rebelión militar en los años 50, derrotando una dictadura que había en Cuba e implantando un modelo de sociedad socialista, diferente. ¿Qué es lo que pretende Cuba? Bueno, pretende construir una sociedad donde la gente viva en función de un ideal de sociedad y no en función de un ideal de consumo material. Eso se dice fácil, pero llevarlo a la práctica es muy complejo, porque eso tiene inmediatamente un gran enemigo, que es el país que no quiere que existan esos malos ejemplos en el mundo. Ese país ha sido para nosotros los Estados Unidos, que ha establecido un bloqueo financiero, comercial y económico por más de 60 años. Ese bloqueo es tan inmoral que la inmensa mayoría de los países del mundo, incluido Paraguay, al cual le damos las gracias por esta vía, vota todos los años en Naciones Unidas contra el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Ese bloqueo nos somete a una cantidad de privaciones, pero nosotros emprendemos esta batalla que sabemos que es a muerte, a partir de esa frase martiana que dice que todo el que lleva luz se queda solo. Pero nosotros ni siquiera nos hemos quedado solos, porque tenemos la solidaridad de buena parte del mundo y de la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica. Yo no quiero hacer aquí un mitin político, simplemente le tengo que decir en primera instancia qué cosa es Cuba, cuáles son las motivaciones de ese proceso y cuáles son los vientos que soplan en contra de ese proyecto. Ahora bien, ¿eso quiere decir que Cuba es un país donde todo está resuelto? No es así. ¿Eso quiere decir que Cuba es un país donde solo hay felicidad? No es así. Cuba es un país donde existen muchos problemas, donde hay muchas privaciones, algunas relacionadas con el bloqueo y otras relacionadas con la manera en que hemos hecho las cosas, que sin duda es perfectible, pero lo cierto es que Cuba vive con apego a lo que quieren sus ciudadanos. Cuba acaba de aprobar una constitución hace pocos años, hace menos de 10 años, que tiene el 85% de consenso de la sociedad y una constitución donde se establecen, como en toda constitución, los presupuestos básicos de funcionamiento de la nación. Y acaba de aprobar también un código de la familia donde se establece, que se sometió a referendo público, donde se establece un grupo de, de presupuestos de vanguardia sobre cómo debe funcionar la sociedad y la familia cubana. Ahora bien, Cuba no se puede pensar sin su cultura y la revolución cubana no se puede pensar sin la cultura, porque la revolución cubana es primero que todo un acto cultural, un cambio cultural, un cambio de mentalidad hacia la construcción de la sociedad. Por lo tanto, la cultura ha sido siempre una prioridad del gobierno cubano. Por aquí decían los compañeros que nosotros representábamos a los ministerios de Educación y de Cultura. Por suerte no. Por suerte representamos solo el de Cultura porque con eso tenemos suficiente trabajo. Si tuviéramos los dos ministerios estaríamos verdaderamente enloquecidos, porque son dos tareas muy específicas, bien complejas, así que nosotros trabajamos hace 5 años como viceministro de Cultura, pero tenemos una labor previa en el Ministerio de Cultura en el campo del libro, de la gestión cultural, y llevamos más de 30 años trabajando en el sector de la cultura en Cuba. Aunque soy de formación ingeniero, estudié también teatrología y tengo, ya les decía, mucho tiempo trabajando ya con mis colegas
los artistas. Entonces, como la revolución no se puede pensar sin la cultura, la primera cosa que la revolución desarrolló fue la base para que la cultura fuera un derecho del pueblo. Así ocurrió que la primera ley que firmó el gobierno revolucionario está relacionada con la fundación del ICAI, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Y de las primeras instituciones que se fundaron en Cuba fueron la Casa de las Américas, el ICAI mismo y la Imprenta Nacional de Cuba, que está cumpliendo, todas ellas están, que la imprenta en este caso está cumpliendo este año 65 años. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que la revolución desde el principio comprendió que había que alfabetizar. Nosotros teníamos una población de 6 millones de habitantes y había 1 millón y pico de habitantes analfabetos. Por lo tanto, en el 61 se hizo una gran campaña de alfabetización y en el 60, en el 59, se funda la Imprenta Nacional de Cuba, que es utilizando las imprentas de unos periódicos que existían antes de la revolución, cuyos dueños se marcharon del país, y la dirección de la revolución decidió convertir esas imprentas en la base productiva de la Imprenta Nacional de Cuba. Esa imprenta publicó un primer libro que fue nada más y nada menos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un clásico de la literatura española, y nos pareció importante, le pareció importante a los compañeros que en aquel momento dirigían la cultura y el país, que ese debía ser el primer libro que se publicara de tirada masiva, porque era un símbolo también que de alguna manera representaba el esfuerzo mismo de la revolución, una batalla quijotesca frente a un medio que no era favorable a ese tipo de construcción social. Posteriormente se siguieron haciendo inversiones en la cultura. Yo le tengo que decir que hoy en Cuba más de la mitad del presupuesto estatal se destina al área social. Es decir, por cada peso del presupuesto público, 50 centavos están destinados a educación, salud y cultura y deporte. Eso es un nivel de inversión importante y es un nivel de inversión que no ha disminuido ni siquiera en los peores momentos de la economía cubana. Entonces, por esa parte, de esa manera se explica. Les ruego que pongan en silencio los teléfonos para no perder tiempo. De esa manera se explica que nosotros tengamos hoy más de 2.000 instituciones culturales de servicio público. Eso incluye más de 200 bibliotecas, más de 300 bibliotecas públicas en todo el país, más de 300 casas de cultura, más de 250 librerías, museos, es decir, toda una red de más de 2.000 instituciones culturales de servicio público. Eso quiere decir donde el individuo va y no tiene que pagar nada para consumir esos servicios. Y nosotros tenemos al mismo tiempo un tratamiento con el libro de subsidio estatal. En Cuba se vende el libro físico a un precio mucho más bajo que lo que cuesta producirlo. El libro se produce normalmente en divisa y cuesta, digamos, que 3, 4 dólares un libro, y ese libro se vende a un precio promedio de 23 pesos, que es el equivalente a $1 al cambio. Entonces, ¿por qué? Porque hay una voluntad de gobierno de que el libro y el servicio cultural en general sea universal y pueda estar al alcance de todas las personas, vivan en la capital o vivan fuera de la capital. Cuba tiene 15 provincias y un municipio especial. Ustedes saben que es una isla que está situada en el Mar Caribe, entre los Estados Unidos y Venezuela, cerca de Haití, República Dominicana, Puerto Rico, en toda esa cantidad de islas que están en el Mar Caribe. Y Cuba tiene, les decía, 15 provincias y un municipio especial. Y tiene 168 demarcaciones municipales. En ese ámbito están todas esas más de 2.100 instituciones que les conté. Asimismo, Cuba ha invertido en la producción artística en diferentes ramas. Cuba tiene una red de instituciones de enseñanza artística de 37. O sea, hay 37
centros de enseñanza artística en Cuba y una matrícula de más de 10.000 estudiantes, que viene formando estudiantes desde hace 60 años. De manera que eso explica de alguna manera el impacto que ha tenido la cultura cubana, especialmente la música, en el mundo. Por eso es también, independientemente de que la música cubana tiene orígenes mucho más allá del proyecto social revolucionario, la revolución lo que ha hecho es crear la infraestructura para que eso se pueda multiplicar y para que los jóvenes que quieren estudiar música no necesitan ser hijos de nadie ni tener más dinero que el de al lado. Simplemente van allí, hay un jurado, se le hace un examen y si tienen talento, van a esa escuela de arte, donde se les provee de un instrumento y de un maestro para que se gradúen. Y eso no significa que cuando se gradúen tengan que estar en Cuba 10, 20 años, no, son libres, hacen un servicio social de 2 años y luego son libres de trabajar profesionalmente, de trabajar en otra cosa, y algunos incluso emigran y trabajan como músicos o como cualquier otra cosa fuera de Cuba. Eso también va acompañado de otras infraestructuras. En el libro tenemos en el país hay más de 100 editoriales, pero el sistema del libro tiene varias editoriales, lo mismo en provincia que en La Habana, y publicamos, entregamos a los lectores de esta manera que le dije, subsidiada, más de 1000 novedades editoriales al año. En este momento no lo hemos hecho en los últimos 3 años porque tenemos una crisis con una dificultad para la adquisición de papel, pero lo vamos a retomar gradualmente a partir del año próximo. Asimismo ocurren las demás manifestaciones. Nosotros tenemos más de 20.000 músicos profesionales que trabajan en Cuba y tenemos una industria de cine que ha producido cientos de películas, ya lo mismo cortometrajes de ficción, documentales, largometrajes de ficción, que la coordina justamente el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAI, que es una de las instituciones emblemáticas y más importantes de la revolución. Dentro de esa línea de producción audiovisual, que repito, incluye cientos de películas que muchas de ellas se pueden encontrar en YouTube. Usted pone cine cubano y va a encontrar ahí un grupo de cosas de libre acceso. Dentro de esa producción audiovisual hay una producción de dibujos animados. No sé cómo le dicen aquí a los dibujos animados. Le dicen distintos nombres en distintos países. Y ahí hay un taller grande de dibujos animados donde la mayoría de los que trabajan son jóvenes, que tienen su origen en los pioneros del género, especialmente en Juan Padrón, un genio, un realizador audiovisual que creó un personaje que se llama El Pidio Valdés, si quieren lo pueden anotar, El Pidio Valdés, que es un símbolo de la rebeldía del pueblo cubano. Ese material, ese dibujo animado, que son en 2D, cuando aquello no existía la 3D, pero tienen una vigencia tremenda, y el mismo padre del Pidio Valdés es padre de una serie que se llamó Los Filminutos, que lo pueden encontrar también en YouTube, que son muy divertidos y de los cuales yo les quiero compartir una hora que dura 1 minuto 6 y 1 minuto 8. Son pequeñísimos cápsulas audiovisuales, casi todas muy graciosas, que les recomiendo ver. Les propongo ver eso y terminamos con la charla y vemos otro audiovisual.
What's the